a la Cometa Travel y hoy los saludo desde la ciudad de los templos mágicos, Chiang Rai. Ubicada al norte del país, esta ciudad fue la primera capital del reino Lanna y está cerca del Triángulo Dorado, que es la frontera entre tres países, Tailandia, Myanmar y Laos. Pero la realidad es que es famosa por sus impresionantes y majestuosos templos: el Templo Blanco, el Templo Azul y el Templo Negro. Y me encanta que aquí en Tailandia pasa algo que no pasa, por ejemplo, en los países cristianos, en los que antes se construían estas iglesias tan hermosas, no solo por fuera, sino adentro con esos frescos hechos por grandes artistas. Aquí en Tailandia siguen haciendo templos impresionantes, en los que combinan elementos modernos para crear piezas de arte que le rindan honor no solamente al budismo, sino que muestran el gran talento de sus creadores, grandes artistas tailandeses que han querido dejar aquí, en su lugar de origen, una huella imborrable para el país y para el mundo. Y les doy la bienvenida al increíble Templo Blanco, o Wat Rung Khom, como se le conoce originalmente. Y este es un templo estilo budista que está mezclado con hinduismo y con arte pop. Fue construido por el artista local Cham Man Chai en el año de 1997 bajo su propio riesgo y con su dinero. Este templo no fue financiado por absolutamente nadie y él no recibe dinero de nadie porque no quiere que influencien pues su obra artística. Y en un comienzo fue bastante criticado tanto por las autoridades gubernamentales como por monjes y la gente en general, porque combinaba el arte moderno con la tradición. Y según ellos, esto no era el estilo tailandés de los templos que comúnmente se ven en el resto del país. Sin embargo, hoy en día es uno de los lugares más famosos que tiene Tailandia y también sirvió como inspiración para la creación de otro templo muy lindo que también encuentran aquí en Chiang Rai, el Templo Azul. ¿Y por qué es de color blanco? Según el artista, el Templo Blanco representa la iluminación. Es la luz que brilla en el mundo y en el universo. El blanco significa la pureza y los espejos o como pedacitos de plata que ven en cada una de las estructuras significa la sabiduría. Y adentro encuentran el color dorado que significa la codicia. Y este templo de verdad que es majestuoso. Desde el primer momento en que entras, encuentras con un lago lleno de peces de colores, de verdad es como magia. Y tiene un recorrido súper especial. El templo se encuentra en la mitad y para llegar al templo tienes que entrar primero hacia un puente. Pero lo interesante es que a medida que vas entrando encuentras como un lago en el que se encuentran como las almas, que significa como la codicia, como la maldad. Yo también lo veo así como una especie de metáfora, así como en el infierno las almas que están perdidas, porque ves las manos que salen, las cabezas así pidiendo ayuda. Entonces, luego de que pasas ese lago así como del infierno, sigues por el puente lleno de luz, todo blanco, entras al templo. Y es un contraste porque en el templo está todo dorado, combinado con colores y con diferentes pinturas del artista. Desafortunadamente no está permitido tomar fotos, así que les haré una pequeña descripción de cómo es adentro. Adentro el artista dibujó cosas como por ejemplo Batman, Spider-Man, Hello Kitty, Matrix y también un hecho histórico importante como fue la caída de las Torres Gemelas. Ves el contraste entre el Buda que está en el altar y en la puerta es la boca de un demonio gigante. Y en los ojos del demonio el artista puso dos personajes que fueron importantes cuando estaba construyendo el templo y fue Osama Bin Laden y George Bush. Y como último dato curioso y que me parece así interesante es que este templo sigue en construcción. Se planea que el templo tenga en total 9 edificios y que se termine en el año 2070. Según el artista, lo que él quiere es que después de que él se muera, sigan construyendo el templo y por eso está preparando a 120 de sus estudiantes para que continúen con su obra. El Templo Blanco es el legado del artista que quiere dejarle al mundo y a su país.
Y aquí les tengo algo súper, pero súper curioso. Este edificio dorado que ven detrás de mí, que están pensando, oh, ¿es un templo? No es un templo, es un baño público, es el baño aquí en el Templo Blanco. Y es que el artista definitivamente pensó en todo, en cada detalle, en cada uno de sus edificios. Como pueden ver, es hermoso por fuera y hermoso por dentro. Y para el artista, el significado que tiene es: este baño, este templo, que es así como un templo también, es el cuerpo, y el templo blanco que vimos es la mente. Ahora estamos en el imponente Templo Azul. Y este templo se diferencia de los otros por su color azul zafiro intenso. Este templo, al igual que el Templo Blanco, fue construido encima de un templo viejo. Y de ahí viene su nombre en tailandés, Warung Seo, que significa el templo del tigre danzante. Y su nombre se debe a que se dice que en esa época los tigres deambulaban en las ruinas del templo antiguo. Y el color azul simboliza la tranquilidad, la ascensión, la pureza, el infinito y la sanación que están en el corazón del budismo. Y este templo es hermoso no solamente por fuera, sino también por dentro. Y adentro van a encontrar un Buda gigante en el centro de color blanco en mármol, que resalta con el azul intenso. Y en las paredes, como en otros templos budistas aquí en Tailandia, van a encontrar pinturas modernas que recrean la vida de Buda. Algo que me gusta mucho de este templo no es solo su color azul, sino la mezcla explosiva con el dorado en su entrada y con muchos colores, como lo puedes ver en las pinturas modernas adentro. Y está lleno de detalles. Entras y te encuentras con una fuente hermosa, con un Buda sentado en una flor de loto, además de otro altar al lado. Y lo fascinante es la cantidad de detalles que puedes descubrir, desde las esculturas de las serpientes imponentes que te dan la bienvenida, hasta las caras de los tigres que adornan el pequeño balcón de la entrada. Y les voy a dejar un dato, y es que este templo fue diseñado por un aprendiz del mismo creador del Templo Blanco. Y algunos dicen que esta es la razón por la cual tienen algunas similitudes. Estos templos, tanto el blanco como el azul, son templos modernos en los que puedes venir y disfrutar de la combinación de arte con tradición. Y diferente pero igual de especial es el Templo Negro o Ban Dam, que es el nombre en tailandés y traduce la Casa Negra. La realidad es que más que un templo es un museo de arte creado por el artista local Tawan Donchani. Su construcción es una mezcla de arquitectura tradicional tailandesa con un estilo contemporáneo que resalta por su halo de misterio. En las instalaciones de la que es considerada la obra maestra del artista, encuentras un jardín rodeado de varios edificios, todos en color negro. La edificación principal parece un templo por fuera, pero no lo es. Adentro es una sala de exposición con parte de la obra del artista, que se destaca por tener un estilo oscuro y misterioso. En todo el lugar vas a encontrarte en el interior de los edificios con varios animales disecados, convertidos algunos en muebles, así como con instalaciones de arte. Vas a ver cuernos de búfalo, huesos de animales, piel de tigre y serpiente e impresionantes tallas en madera. Y algunos de los edificios que se destacan por su diseño particular es, por ejemplo, el lugar que era el dormitorio del artista, que tiene forma de ballena, y el conjunto de cúpulas blancas futuristas que parecen iglús y que, según su creador, son la interpretación abstracta de los chedis o estupas, los monumentos donde se guardan las reliquias sagradas en los complejos de los templos budistas. Y vamos a terminar aquí en el Triángulo Dorado, que es la frontera entre tres territorios: Tailandia, donde estoy ahora, Myanmar, que lo ven allá al fondo y que antes se llamaba Birmania, y Laos aquí enfrente. Y esta zona ocupa alrededor de unos 350 kilómetros cuadrados. Y es famosa no solamente por ser la frontera entre estos tres países, sino porque en el pasado fue la región de cultivo de opio más grande del mundo. A mediados de la década de 1990,
El Triángulo Dorado era el productor mundial de opio, con una producción anual de 2.500 toneladas. Actualmente esta producción se ha reducido drásticamente, sobre todo aquí en Tailandia, y la mayor parte del opio y heroína provienen de Myanmar y en menor medida de Laos. Aquí en Tailandia, en las zonas de cultivo de opio antiguas, hoy son dedicadas al senderismo para turistas. Y el gobierno también en los últimos años ha incentivado el cultivo de plantas diferentes al opio, como el café. Y algo que pueden hacer aquí cuando vengan al Triángulo Dorado es tomar este tour en bote por el río Mekong, que pues atraviesa los 3 territorios. Aquí está Myanmar, ahí detrás está Tailandia y aquí al lado está Laos. Y está chévere porque te llevan así alrededor. Obviamente no nos vamos a bajar ni vamos a entrar a ninguno de los países, pero está lindo pues venir acá y disfrutar de la vista y de la tranquilidad de ir aquí en el bote. Y bueno, espero que hayan disfrutado Chiang Rai y la magia que tiene. No olviden dar me gusta y compartir el video. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. ¡Chao!